Hola, saludos, gracias por sintonizar este programa Perdigón Opina. Hoy continuaremos hablando del caso Argentina y Venezuela en una constante crisis. Gracias por sintonizarnos, recuerda suscribirte si no lo has realizado, darle me gusta para que podamos seguir haciendo análisis sobre temas nacionales e internacionales. Cuando nosotros iniciamos el programa del capítulo 1, hablábamos Javier Milei, liberal o loco. Carlos Andrés Pérez, entre interrogante, ¿es un demócrata liberal? Para entender lo que es el liberalismo político, el liberalismo económico, tenemos que comprender qué es la izquierda, qué es la derecha, qué es la extrema izquierda y qué es la extrema derecha, qué es el centro político. El centro político es el imperio de la Constitución, el imperio de las leyes. Es el respeto, es el que contiene la división de los poderes, los derechos económicos, los derechos fundamentales. El Estado democrático está allí, el Estado liberal está allí, independientemente de su ideología o de su posición, sea de izquierda democrática o de derecha democrática, que también se conoce como centro derecha o centro izquierda. Es todas aquellas corrientes de pensamiento que respetan a la Constitución como centro político, que respetan a la democracia, a la división de los poderes públicos y a las garantías de los derechos políticos, económicos y sociales. Allí está el contrato social. En el caso venezolano es en 1999, que es nuestra última constitución, igual lo fue la constitución de 1961, que contenía ese Estado democrático, igualmente la de 1999. La extrema izquierda es cuando hay autoritarismo, es cuando no hay democracia. Ejemplo de extrema izquierda, la Unión Soviética, y donde no había propiedad privada. La extrema derecha, cuando hay propiedad privada, pero hay autoritarismo. Por eso hablamos de extrema derecha. Ejemplo, el caso del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, es una dictadura de extrema derecha. El caso de Augusto Pinochet, con una dictadura de extrema derecha. A nivel económico, utilizando el liberalismo económico. Entender el tema de la centro izquierda y la centro derecha, allí tenemos de centro izquierda, por ejemplo, el gobierno de Michelle Bachelet, quien es una socialista democrática, es decir, es de centro izquierda en Chile. Entonces, los de centro izquierda creen en la democracia, creen en la Constitución. Por ejemplo, cuando Bachelet, siendo socialista democrática, no atentó contra el libre mercado, no atentó contra la propiedad privada, porque eso ocurre en las extremas izquierdas, como lo explicamos con el caso de la Unión Soviética. Allí también tenemos el caso cubano, donde no hay propiedad privada, entra también en la extrema izquierda. Y hay casos que son híbridos, como el caso de China. Y otro ejemplo de centro derecha era cuando Piñera gobernaba. Piñera no atentó contra la Constitución, por eso se habla que es de centro derecha. Los gobiernos de izquierda se caracterizan por concentrarse más en lo social sin abandonar lo económico. Igual fluye el libre mercado. Y los gobiernos de derecha se concentran más en las inversiones, en la apertura económica, que en lo social, sin abandonar lo social. Pero en la izquierda, normalmente en la centro izquierda, va a ser con más programas sociales que la centro derecha. La centro derecha se va a ocupar más del tema de inversiones, de la economía, normalmente de tendencia hacia el liberalismo económico. Igual hay gente que es de centro derecha, que utiliza la teoría keynesiana. También lo vamos a hablar en este programa sobre qué es la teoría keynesiana y cómo la teoría keynesiana no es socialista. En eso tenemos que estar muy claros, porque hay radicales del mundo liberal que dicen que es socialista. Es al contrario. La teoría keynesiana da respuestas a las que no puede dar el liberalismo económico, como la teoría monetaria de Friedman. Al contrario, en la keynesiana hay respuesta cuando hay desempleo, cuando hay inflación y cuando hay deflación. Cuando hay deflación
Incluso en la teoría monetaria no vamos a encontrar la solución. Pero ambas se complementan. De Javier Milei, él se ha declarado que es libertario, sería el único presidente libertario que hay en estos momentos en el poder. Se declara anarcocapitalista. A pesar de que se declare así, por las realidades de su país, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, corresponde realizar algunas medidas de intervencionismo de Estado por la gran crisis que se encuentra Argentina, casi llegando a la hiperinflación. Ha logrado detenerla con el déficit cero, con unas medidas monetarias de equilibrio. Y en el caso de Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno fue socialdemócrata y en su segundo gobierno pudiéramos decir que es un demócrata liberal. Porque recordemos que el Estado liberal no tiene que ver con el liberalismo económico. El Estado liberal surge como contrapropuesta a lo que era el Estado monárquico. Ante la monarquía, el absolutismo, en la época de la Ilustración, comenzamos a ver la Revolución Francesa, la Revolución Americana, donde se hablan de las teorías democráticas, de la división de los poderes, que no puede haber el poder concentrado en una sola persona. Denominamos la democracia liberal. En nuestra Constitución Nacional de 1999, ahí está la democracia. Las elecciones libres, el respeto a la diversidad de pensamiento, a la pluralidad, la alternabilidad, que incluso en nuestra Constitución, con esa enmienda que le realizaron de permitir reelección indefinida, no debería ser. Esa reelección indefinida hay que sacarla de allí, porque eso va en contra de la democracia y contra el principio de la alternancia del poder. Pero igual, en esa Constitución y en ese Estado que se plasma allí, hay respeto a la propiedad privada. Carlos Andrés Pérez diseñó una política keynesiana. Eso no quiere decir que Carlos Andrés Pérez era socialista, más bien nosotros lo consideramos por sus acciones como un demócrata liberal. Un demócrata porque viene de la socialdemocracia y liberal porque inicia unas políticas de cambio que iban en contra de ese Estado rentista, en contra del intervencionismo estatal desmesurado que había ocurrido en los gobiernos anteriores, que incluso él fue un gobierno que se caracterizó por el expansionismo, donde se hicieron grandes inversiones en el país que contribuyeron al desarrollo del país. Por eso nosotros decimos, y fue muy respetuoso de la Constitución, de las leyes, y aun cuando le conspiraron, él aceptó el veredicto, dejó la presidencia de la República sin ningún problema, respetando la división de los poderes. Eso nos lo demostró Carlos Andrés Pérez. Por eso hablamos que a nivel político es un liberal, porque respetó la democracia, la libertad. Porque eso es lo que se promulgaba en la época de la Ilustración, a través del modelo democrático, del respeto a las leyes, de la libertad individual, que la mayoría no podía aplastar a la minoría, tenía que respetar también sus derechos. Con respecto al modelo keynesiano, que algunos radicales liberales lo determinan como socialista, es al contrario, ese es un modelo capitalista. Es un modelo que da respuestas como el desempleo, la inflación y la deflación. Vamos a ver la explicación en el siguiente video de la Universidad Politécnica de Madrid con un doctor que se llama Julián Pabón, doctor que explica muy bien la teoría keynesiana, cuál es el aporte de la teoría monetaria de Friedman, cómo el liberalismo económico puede responder cuando hay un escenario conjunto de inflación y de desempleo, cómo hay esa respuesta. Incluso aquí en este video podemos observar cómo, por ejemplo, España se ve limitada para atacar el problema del desempleo. Tiene la misma moneda de Europa, de la Unión Europea, que es el euro. Ya no puede jugar con la tasa de cambio y con la tasa de interés para favorecer la creación de empleos. Es muy bueno ver esta clase del doctor Pabón para que estemos muy claros que la teoría keynesiana, cómo resuelve los problemas económicos y cuáles son los aportes del liberalismo. Si hablamos de la resurrección de Keynes, tenemos que explicar primero por qué murió Keynes. Y para ello vamos a basarnos en cuáles fueron
las aportaciones fundamentales de Keynes a la política económica. La base de la política económica keynesiana está basada en la consideración de que la variable fundamental que mueve la actividad económica es lo que él identificaba como la demanda global. Y esa demanda global está formada por la demanda de bienes de consumo de las familias, por la demanda de bienes de inversión de las empresas, por la demanda del sector público a través del gasto público y por la demanda de los mercados internacionales a través de las exportaciones. Esta sencillita fórmula de un economista que nace en 1883, curiosamente el mismo año en que nace otro magnífico economista, digamos, a nivel mundial, como es Schumpeter, o sea, realmente Schumpeter y Keynes nacen en el mismo año, pues realmente, de hecho, escribe en 1936, de infausta memoria para, digamos, nuestra historia, pues escribe su teoría general. Y entonces lo que plantea básicamente es cómo con esta formulita tan elemental se pueden combatir los dos problemas fundamentales de cualquier economía, que son el desempleo y la inflación. ¿Y qué es lo que dice Keynes respecto de cómo combatir el desempleo? Pues que para combatir el desempleo se produce fundamentalmente por una insuficiencia en esta demanda global. Lo que hay que hacer es subir la demanda global. ¿Y cómo se sube la demanda global? Pues estimulando el consumo. Y para estimular el consumo, ¿qué hay que hacer? Pues bajar los impuestos, bajar las tasas, en este caso los impuestos directos, con lo cual las familias tienen más dinero para consumir. O bajar los tipos de interés, bajar el coste del dinero para que los empresarios inviertan más. O aumentar el gasto público a través de la administración pública, los presupuestos generales del Estado, para que se hagan más escuelas, más hospitales, etc. Y fomentar las exportaciones mediante una disminución del tipo de cambio. Estas son, digamos, las recetas básicas para combatir el desempleo. ¿Y para combatir la inflación? Pues lo contrario, la inflación se debe a que realmente la demanda es excesiva. Los precios suben porque sube la demanda. Y entonces lo que hay que hacer es articular medidas para controlar esta demanda global, bajar la demanda global. Y para bajar la demanda global, ¿qué hay que hacer? Pues bajar el consumo. ¿Cómo? Subiendo los impuestos. Bajando la inversión, subiendo los tipos de interés. Disminuyendo el gasto público, que es el que hacen las administraciones, y promoviendo una elevación del tipo de cambio. Y entonces Keynes, además, plantea que el desempleo y la inflación no pueden coexistir. Porque, lógicamente, si el desempleo se debe a una insuficiencia de demanda, con una insuficiencia de demanda los precios tienden a bajar. Luego, desempleo con deflación. Ese era el modelo de Keynes. Si hay exceso de demanda, porque hay inflación, el exceso de demanda tira de la oferta y la oferta tira del empleo. Por lo tanto, realmente no puede haber inflación con desempleo. O sea, realmente, de hecho, esta situación es antinómica. Bueno, pues estas recetas keynesianas funcionaron perfectamente desde 1945 hasta 1973. ¿Y qué es lo que ocurre en 1973? Pues la crisis del petróleo. Y en la crisis del petróleo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que por primera vez en la historia económica moderna van a coexistir desempleo e inflación, cosa que no había previsto Keynes. ¿Y cómo es posible que realmente coexistan desempleo e inflación? Pues sencillamente porque la inflación que aparece en 1973 no es una inflación de demanda, como la que había previsto Keynes, sino es una inflación de costes. Los precios suben porque suben los costes de la energía, los costes del petróleo, y esos costes que llevan el barril de petróleo de $2 el barril a por encima de los $35 el barril, hace que realmente, digamos, sean los costes los que van tirando de los precios y que incluso con una situación de insuficiencia de la demanda, de recesión económica, los precios sigan subiendo. Entonces se nos ha transformado la inflación de demanda en inflación de costes. Y claro, ya Keynes no da respuesta a cómo combatir la inflación de costes.
Y además coexisten los dos problemas de desempleo e inflación. Y Keynes queda arrinconado. Las políticas keynesianas son sustituidas por las políticas liberales, fundamentalmente de Milton Friedman, las denominadas políticas de oferta, que consideran que el presupuesto, digamos, público debe ser neutral, ingreso igual a gasto público, que solo se deben manejar los tipos de interés para mejorar la economía y que, sobre todo, el énfasis debe pasar de lo macroeconómico a lo microeconómico. Es decir, si vamos a combatir los costes de producción se combaten a nivel de empresa, Hay que realmente combatir la subida de costes salariales, la subida de costes de producción a través de la innovación, a través de la productividad, a través de la mejora de la competitividad, a través de la calidad del servicio postventa, etcétera. Realmente, de hecho, entramos en la economía de los intangibles y en la economía productiva a nivel de empresa. Por lo tanto, realmente nos encontramos con que el énfasis de las políticas económicas pasa de lo macro a lo micro, Milton Friedman realmente se convierte, digamos, en la referencia de la política económica y Keynes queda arrumbado. Muerte de Keynes. Pero llega el año 2008 y Keynes resucita. ¿Por qué resucita Keynes? Pues porque la nueva situación que se ha creado hace que realmente la situación de desempleo no coexista con una situación inflacionaria, sino con una situación deflacionaria. Actualmente existe desempleo con deflación. El paro coexiste con una bajada de los precios y la deflación puede ser tan peligrosa como la inflación. Porque realmente la deflación, si realmente genera una expectativa de que los precios van a ir bajando, se demora el consumo y además los precios pueden bajar tanto que bajen por debajo de los costes de producción y entonces si los precios bajan mucho las empresas entran en pérdidas y realmente de hecho se corre un riesgo económico extraordinario. Entonces, como el desempleo y la deflación son la base de los problemas actuales, Keynes sí tiene la respuesta para combatir simultáneamente los dos problemas, desempleo y deflación, que es estimular la demanda global. Y entonces las recetas están claras. Si lo que tenemos que hacer es estimular la demanda global, pues entonces vamos a bajar impuestos, vamos a bajar tipos de interés, vamos a subir el gasto público y vamos a procurar una disminución de nuestro tipo de cambio para hacer más competitivas las exportaciones. Y estamos matando dos pájaros de un tiro. Keynes ha resucitado. ¿Cuáles son, y con esto voy a terminar ya, las limitaciones del modelo keynesiano en estos momentos? Pues las que estamos viendo en España, que realmente no es lo mismo luchar como ocurría en la época anterior de Keynes, donde el problema fundamental era la inflación, porque durante los años 50 y 60 había una situación práctica de pleno empleo, porque luchar contra la inflación exige medidas presupuestarias, como veis, de subida de impuestos y bajada del gasto público. Por lo tanto, realmente, de hecho, se trata de presupuestos restrictivos, disciplinar el gasto público y aumentar impuestos. No hay déficit público, no hay deuda pública. Sin embargo, si vamos a luchar contra el desempleo y la inflación, el problema está en que con la bajada de impuestos y la subida del gasto público estamos generando déficit público y deuda pública. Y además, en la situación actual, países como España, todos los integrantes de la Unión Europea, ya no pueden utilizar los instrumentos de política monetaria que utilizaba antes Keynes, porque ya España no tiene control ni sobre los tipos de interés ni sobre el tipo de cambio. Por lo tanto, los únicos instrumentos de política económica de que dispone en estos momentos un país de la Unión Europea son los instrumentos fiscales, impuestos y gasto público. Y claro, si realmente viviéramos un mundo independiente y España no estuviera en el euro ni estuviera en la Unión Europea, pues posiblemente pudiéramos indefinidamente mantener una política de bajada de impuestos y subida del gasto público, aumentando el déficit y aumentando la deuda pública indefinidamente. Pero estamos en el euro y hemos firmado un pacto de estabilidad. Y esto supone que realmente, de hecho, la Unión Europea nos obliga a disciplinar nuestro gasto público y nuestra deuda pública. Y entonces realmente no podemos utilizar políticas expansivas desde el punto de vista fiscal indefinidamente. Y esto es lo que realmente el escenario en el que actualmente nos encontramos. O sea, desde el punto de vista del empleo, con un 20% prácticamente de desempleo,
España necesitaría políticas expansivas sostenidas en el tiempo, con bajadas de impuestos y subida del gasto público para estimular la economía. Pero la pertenencia a la Unión Europea limita esas posibilidades y ya estamos viendo cómo realmente estamos recibiendo toques de atención por parte de la Unión Europea. Luego ampliaremos este tema a través de la intervención de don Antonio López Istúriz, diciendo, oiga, las políticas expansivas pueden funcionar durante un tiempo determinado, 2 años, pero realmente no se pueden mantener indefinidamente, porque hay que volver a la disciplina económica y el déficit público no debe superar, de acuerdo con los pactos de estabilidad, el 3% y la deuda pública el 60%. Y resulta que este año nos vamos ya casi al 12% de déficit público en España. Entonces realmente nos encontramos con un desempleo al que habría que aplicar unas medidas de carácter expansivo de acuerdo con la política keynesiana, pero donde realmente el despilfarro económico realizado en el gasto público durante los años anteriores, con medidas como lo de los 400 euros o como las medidas del cheque bebé, pues realmente están haciendo que se nos haya disparado el gasto público, ahora tengamos que disciplinarnos y entonces observáis que si realmente, de hecho, lo que tenemos que hacer ahora, de acuerdo con la Unión Europea, es subir impuestos y bajar gasto público, ¿qué es lo que estamos generando? Más desempleo. Y esta es, digamos, este es el nudo gordiano en el que se encuentra sumido en estos momentos la economía española, de difícil solución, porque realmente, de acuerdo con la ortodoxia económica, tendríamos que tener políticas expansivas, pero de acuerdo con nuestros compromisos con la Unión Europea, tenemos que tener políticas restrictivas. Y aquí ya, hasta aquí llega la teoría, ahora llega la política. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Muy clara la explicación que vemos allí. No nos dejemos llevar por la euforia política, por las modas. Tenemos que buscar una aproximación a la verdad y, como siempre decimos, verdad absoluta no existe. De allí Karl Popper. Todos los extremos siempre son malos. El dogmatismo es malo. Uno nunca se puede creer que tiene la verdad absoluta en sus manos. De allí la evolución de la ciencia, de la racionalidad, bien sea de las ciencias sociales o del método científico. Siempre buscando más allá. Hemos llegado al final del capítulo 2. El próximo domingo estaremos transmitiendo el capítulo 3, un análisis de los gobiernos de Argentina desde 1976 hasta el recién gobierno de Milei. Y en el caso venezolano, desde el gobierno de Jaime Lucinchi hasta el gobierno de Nicolás Maduro. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y darle me gusta al video. Gracias por sintonizar este canal Perdigón Opina. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. ¡Feliz día!